¿Qué delitos estaría cometiendo el servidor público que ejerce funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima? O bien aquel que ejerza funciones sin cumplir con todos los requisitos que establezca la ley para ese cargo, empleo o comisión. En el primer caso hay ciertos cargos que requieren que se tome posesión legítima de él, conforme a la ley, conforme a la Constitución, incluso en algunos casos como el presidente de la República, donde se le toma la protesta constitucional establecida en el artículo 87 de la Constitución Federal, como acaba de suceder en el caso de la nueva ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, quien fue electa por el Senado tras la terna que envió el Ejecutivo Federal para suplir la vacante que dejó Eduardo Medina Mora tras su renuncia. El presidente pues envió la terna y de esa terna fue elegida por el Senado Margarita Ríos Farjat. Como lo establece la Constitución, tras ser electa, hizo la protesta del cargo en el Senado, pero fue un mes después, el 6 de enero de 2020 ya, cuando se dio la investidura como ministra de la Suprema Corte, al iniciarse el primer periodo de sesiones del año de la Suprema Corte. Así se cumplió con toda la formalidad que establece la Constitución en este caso, para que a partir de ahí, tras la investidura, entonces sí, esta ministra ya puede tener conocimiento de los asuntos y resolver los asuntos que se pongan a consideración de la sala para la que fue nombrada. Igual, por ejemplo, en el caso de los gobernadores. Además, se debe de cumplir con los requisitos que establece la ley y que a veces son impedimentos, diques, para el nombramiento de ciertas personas que no cumplen con esos requisitos, como sucedió en 1994 tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, donde el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, no pudo nombrar a un candidato de su partido que supliera al fallecido candidato Colosio, que fuera más idóneo a sus intereses, porque según la Constitución, para poder ser presidente de la República, en el artículo 82, fracción sexta, no se debe ser secretario o subsecretario de Estado. Ahora dice fiscal general de la República, en ese entonces era procurador general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Ahí estuvo pues un impedimento para que Salinas de Gortari colocara como candidato a la presidencia tras la muerte de Colosio a alguien más idóneo a sus intereses. Por eso el nombrado fue el entonces coordinador de campaña de Colosio, Ernesto Zedillo, quien a la postre sería elegido presidente de México. También comete un delito el servidor público que continúe ejerciendo las funciones de algún empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido. Por ejemplo, hace algún tiempo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el nombramiento que como magistrado tenía Luis Alberto Sale Perales, magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas, y se le revocó por incumplir con un requisito, el de no haber ocupado cargo directivo partidista alguno 6 años anteriores a su designación. Entonces, para empezar, no debió de haber sido nombrado magistrado porque había un impedimento, dado que esta persona se había desempeñado como secretario electoral del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Aquí en este caso, una vez que el servidor público tiene conocimiento de la revocación de su nombramiento y a pesar de ello continúa ejerciendo las funciones propias de ese cargo, estaría cometiendo un delito. También en el caso de que se le haya nada más suspendido o destituido. La suspensión se puede dar en algunas ocasiones para realizar ciertas investigaciones por alguna situación
que involucre al servidor público. Entonces quedará suspendido si de las investigaciones no se arroja ninguna responsabilidad para el servidor público, pues será rehabilitado. O bien en el caso de que sí arroje cierta responsabilidad para ese servidor público, será destituido. En ambos casos, si es suspendido o destituido, y a pesar de ello continúa ejerciendo las funciones propias del empleo, cargo o comisión, está cometiendo un delito ese servidor público. Por ejemplo, la situación que se dio el mes pasado, en diciembre, donde se hizo público un video donde el entonces embajador de México en Argentina extraer sin pagar un libro de la librería más famosa de Argentina, cuestión que suscitó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicara este tuit. Es solicitado al Comité de Ética analice el caso del embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz, será separado del cargo inmediatamente. Ahí tenemos pues, en el momento en que se sabe que se está suspendido, en lo que se averigua, ya no puede realizar las funciones propias de ese cargo. Todos estos casos, ¿qué delito sería? El ejercicio ilícito de servicio público, y los que hemos mencionado están comprendidos en las fracciones primera y segunda del artículo 214 del Código Penal Federal, que para todas estas conductas tiene la misma pena, que es de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 100 días de multa.